al emprendimiento también. Y pues en mi anhelo, el corazón es que otras familias también puedan ser fortalecidas y puedan ser bendecidas, así como Dios me ha dado ese privilegio y esa bendición de ser bendecida por mi familia, por mi entorno, por su presencia, la presencia de Dios en mi vida. Bueno, mi nombre es, me presento una vez más, mi nombre es Jessica. Yo nací en la Ciudad de México, nací en el Distrito Federal o la Ciudad de México. Eh, Quienes han nacido en la Ciudad de México o conocen o han vivido en la Ciudad de México sabe que uno de los puntos con los que tienes que lidiar en el vivir en una ciudad así, pues son los sismos, son los temblores. Pues yo de niña crecí como un poco familiarizada con este tipo de eventos que pues embaten a esta ciudad y a muchas otras en alrededor del mundo. Pero digamos que la Ciudad de México es un punto donde pues más se sufre estos eventos. Y yo recuerdo que de niña pues era muy normal estar en mi casa y de repente ver que las lámparas, que los candiles se movían y ok, está temblando, ¿no? Era como algo familiar, algo que ocurría con frecuencia y a lo cual pues yo pues crecí de alguna manera estando acostumbrada a que sucediera eso. Para mí, pues, nunca, afortunadamente, gracias a Dios, nunca me tocó ver un evento, pues, cerca ya sea en mi casa o en mi entorno cercano, digamos, en mi colonia o así, ver una catástrofe o un derrumbe, algo a causa de un terremoto, pero, pues, de alguna manera lo vives. De niña, pues, viví en la Ciudad de México, en la parte sur, donde se sienten un poquito más, y luego ya de adolescente me fui a vivir al norte, prácticamente al Estado de México, donde pues no sufres tanto de sufrir los movimientos tan fuertes que se sienten en otras partes de la ciudad, como saludos de mi gatita. Ahí va, ahí va. ¿Cuál es? Sí, ¿Cuál de es las dos? Mimi, es la pequeñita. Mira, ay, hermosa. Ellos están acostumbrados, ellos sienten que cada parte de esta casa es su casa, entonces ellos te dan como el privilegio de usar su espacio, ¿no? Entonces, no le importa, ella es muy común que haga esto. Pero bueno, entonces me fui a vivir al norte y en esta parte de la ciudad pues no se siente tanto el movimiento. Uno de los temblores más que recordamos pues que fueron de mayor tragedia fue en el 85. Yo recuerdo que estaba en la escuela, esto fue pues muy temprano, quienes les tocó vivir esta situación. Yo estaba en la escuela, realmente no nos percatamos de que estaba temblando, solamente sentí un mareo, un pequeño mareo, y fue hasta que llegaron nuestros papás que pues dijimos, ¿qué pasó? Entonces ya papás fueron asustados para ver que pues, estuviéramos bien y todo. Y hasta en ese momento nos dimos cuenta pues, que había temblado, ¿no? Entonces nuestras clases siguieron normal y todo, hasta que yo salí de la escuela y voy a mi casa y veo noticias, fue cuando, wow, el impacto de ver pues todo lo que había pasado. Y pues no hace mucho, en el 2017, se volvió a repetir esta, pues, trágicas escenas. Curiosamente, otra vez un 19 de septiembre, cuando pues sucede otra vez una catástrofe así, donde hubo derrumbes y muertes. Entonces yo pensaba, poniendo como ejemplo estos sucesos de sismos y todo lo que pues a mí me tocó vivir cuando yo estaba en la Ciudad de México, cuando vivía allá, y yo pensaba cómo construir un refugio seguro, cómo sentirnos seguras eh, en nuestro hogar, en nuestra familia, cómo espiritualmente construir un cimiento firme para poder estar a salvo, ¿no? Entonces, yo recuerdo que en el temblor del 2017 me tocó ver un testimonio de unas familias que acababan de comprar su departamento, era un edificio nuevo,
pues se veía que había estado muy, muy bonito, con acabados muy bonitos, como que todo pintaba estar bien, ¿no? Pero fue muy impactante como en cuestiones de minutos, algo que puede verse tan bonito y tan firme, puede derrumbarse. Entonces, las familias decían, pues, me imagino la inversión tan fuerte que es hacerte de un bien, como es tu casa, o un departamento, una casa, un departamento, a veces que duras muchos años en poder adquirirlo o estarlo pagando para que en cuestiones de minutos, pues ese patrimonio, esa inversión, pues se venga abajo. En este caso, el edificio no se derrumbó, sin embargo, tuvo afectaciones muy, muy graves y la gente ya no pudo regresar a su hogar, ya no pudo volver a habitarlo, ¿no? Entonces yo me preguntaba, ¿qué es lo que hace que una construcción, un edificio, se, se pueda mantener ante un sismo? Hay edificios que han pues sufrido el embate o la fuerza de un sismo y se han mantenido. Y otros como ese que me tocó ver, era nuevo y ya no pudo, me imagino que lo tuvieron que haber derribado por el peligro que implicaba que estuviera ahí. Eso pasó con muchas construcciones, muchos edificios, muchas construcciones que se tuvieron que derribar. Pero yo me preguntaba, ¿qué es lo que hace que algo, una construcción se mantenga firme a pesar de un movimiento tan fuerte? Y voy a leer una parte de la palabra en Mateo 7, 24 al 29, que dice así, dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo. La casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. O sea, si vemos, son dos casos, un hombre que construyó sobre la roca y otro que construyó sobre la arena. Los dos tuvieron la oportunidad de escuchar el consejo de Dios. Los dos tuvieron esa oportunidad de escuchar la palabra de Dios, pero uno decidió llevarla por obra y el otro no. Esa es la gran diferencia entre hablando, por ejemplo, de una construcción, que una construcción sea firme, pues que tienen que ver su cimiento. Entre más alto sea el edificio, mejor cimiento debe de tener. Me ha tocado ver, por ejemplo, en la ciudad, aquí en Monterrey, en el centro, que van a construir un edificio muy alto y tú puedes ver un inmenso agujero donde pues van los cimientos, o sea, entre más altos sean, y eso que es una ciudad donde pues aquí en Monterrey, donde no solemos sentir los movimientos de un temblor o de un sismo, pero aún así pues deben de ser construidos con un cimiento fuerte. Aquí la diferencia entre estas dos personas es la decisión que ellos tomaron, porque los dos tuvieron la misma oportunidad de escuchar la palabra, pero uno finalmente la lleva a cabo y el otro no. El que oye la palabra y la pone por obra construye sobre un fundamento firme y seguro. Y el que oye la palabra pero no la pone en práctica construye sobre un fundamento inseguro, débil, que traerá ruina y destrucción. Y en la mañana me tocó, dentro de pues el devocional que suelo tener cada día, leer un capítulo y refuerza. Me tocó leer voy a leer un pedacito del capítulo que me tocó leer esta mañana y refuerza mucho esto. Dice, es Santiago 1, 22 al 25. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra,
pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Dice, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. O sea, hay una promesa muy grande y una bendición muy grande que dice que en todo lo que hace será bienaventurado. O sea, que nos va a ir bien, que algo, una similitud que también tienen estos dos personas que construyen, pues es que no cayó la lluvia o la adversidad solamente sobre una casa, fueron sobre las dos, aún la que estaba construida sobre un fundamento firme, también vienen los vientos, las lluvias, la tempestad, pero una se mantiene firme y la otra pues es derribada. A mí me encanta cómo Dios nos habla a través principios, nos enseña principios espirituales a través de cosas muy sencillas que nosotros podamos entender. En lo particular, a mí el tema de la construcción, de la edificación, todo eso me llama mucho la atención porque mi papá se dedicó mucho a la construcción por muchos años como ingeniero civil. Y yo recuerdo pues, de niña que lo acompañábamos a las obras, pues yo iba a su despacho, veía sus proyectos, todo eso, como que crecí con eso. Y mis hermanos y yo, ya pues ya de grandes, pues como que de alguna u otra manera hemos estado involucrados con este tema de la construcción, ya sea por proyectos personales o por inversión también. En algún momento hemos hecho algo de construcción o de renovación, todo eso. Y es algo que me gusta mucho, o sea, disfruto en lo personal, me gusta mucho la decoración, me encanta ver proyectos de casas, me encanta ver de esos programas cuando una casa que está toda fea, toda sin pie ni cabeza, la transforman en palacios o en unas casas muy lindas, muy acogedoras, y bueno, eso me llama mucho la atención. Entonces, por eso este tema de la construcción y de la casa y de la edificación, para mí es como una manera muy sencilla de entender lo que Dios nos quiere hablar, y es por eso que pues escogí este tema para compartir. Entonces, bueno, vemos que lo más importante es, es el cimiento, es lo que va a sostener nuestra casa, hablando físicamente de una construcción, pero también nuestra vida espiritual. Dice Proverbios 24, del 3 al 4, con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos, con buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. O sea, ¿con qué es el cimiento? Haciendo una comparación en el terreno espiritual, pues es la sabiduría, es la inteligencia con la que tomamos las decisiones, con lo que vamos construyendo nuestra vida espiritual. Y ahora, ¿qué es la sabiduría? Y en Proverbios también, en el capítulo 1 del 1:7, dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. No es un temor de miedo, sino es un temor de respeto, de querer honrar, de querer considerar a Dios como la sabiduría misma, como lo más importante en nuestra vida. Entonces, ese respeto reverente hacia la persona de Dios. Y ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para poder construir un refugio seguro para que nuestro hogar, nuestra vida, aunque venga la tempestad o las pruebas o las cosas difíciles a nuestra vida, poder permanecer de pie, así como esos edificios que tienen buenos cimientos, que tienen buena cimentación, que están firmes y que pueden sufrir embates y aún así estar seguros, así como podemos en nuestra vida tener esa firmeza aunque venga la prueba y la tempestad. Y yo creo que lo número uno es reconocer a Dios como el constructor, el que dirige, el protector de mi vida, y darle todo el control.
por ejemplo, poniendo el caso de una construcción hace tiempo, estábamos remodelando una casa y recuerdo que pues ya terminamos, pusimos el piso en la cochera, quedó pues muy bonita y me encanta ver los materiales y escoger y que el color y todo, bueno, pues ya pusimos el piso y todo, ya nada más faltaba que viniera el que iba a conectar el gas y a la hora que hace la conexión, a la hora, perdón, que hace la inspección para ver si no había una fuga, pues se da cuenta que había una fuga. No podía hacer la conexión porque pues había una fuga. Y bueno, el reparar la fuga implicaba quitar el piso que acabamos de poner, que estaba nuevecito y que pues había que romper, ¿no? Entonces, recuerdo que, bueno, ni modo, o sea, fue modo, hay que, lo mejor por seguridad, por prevención, pues es quitar el piso. Lo mejor hubiera sido pues haberlo detectado antes, pero pues no lo hicimos así y bueno, ya estaba eso y ya tuvimos que pues quitar el piso, volver a conseguir del mismo piso para que no quedara así pues parchado y ya pues lo hicimos. La cosa es que vino un experto, hizo una inspección y te dice aguas porque hay una fuga y esa fuga pues si no la arreglas pues es peligro. Y entonces pues pues como alguien que está construyendo un hogar y que quieres que sea seguro, pues entonces tienes que arreglar todas esas cuestiones. ¿Es incómodo? Pues sí, porque pues puedes poder eh, gastar más dinero, la incomodidad de pues que se tuvo que romper y pues todo lo que implica. Pero bueno, finalmente es bueno porque sabes que pues estás habilitando un lugar que va a ser seguro. Entonces, así yo creo que pasa con Dios. O sea, Dios a través de su palabra hay cosas que nos habla, nos dice, aguas, porque esto es peligroso. O sea, no puedes vivir con estos hábitos o haciendo estas cosas porque pues puede venir algo fuerte. Y bueno, es un ejemplo de cómo debemos de considerar a Dios. O sea, si no hubiéramos hecho caso, por ejemplo, al experto que viene y dice, cuidado porque pues, hay una fuga, pues sí nos metemos en un problema. Igualmente, con Dios tenemos que, por eso, obedecer o entender que lo que Dios quiere para nosotros es crear un lugar seguro. Dice Salmo 27.1, si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvenen los vigilantes. O sea, el que construye la casa, el que es el director, el constructor, es él. Entonces debemos de darle a él toda la autoridad, toda pues él va a ser el que va a dirigir nuestra vida, la construcción de nuestra vida y darle toda la autoridad para que él nos pueda en todo momento decir en qué estamos mal y sobre todo los focos de prevención, los focos rojos de peligro. Ahora, la siguiente, bueno, pues es buscar la sabiduría de Dios a través de su palabra, pues podemos leerla, memorizarla. eh, el hecho de que estemos aquí reunidas y escuchando, bueno, pues eso nos trae sabiduría, o sea, ok, ya entiendo por qué me pasó esto. O sea, es muy importante cuando compartimos y escuchamos porque es muchas veces la manera en que Dios nos habla a través de otras personas, de las vivencias de otras personas, cómo podemos experimentar nosotros también esa voz de Dios alertándonos o hablándonos o trayendo consuelo a nuestra vida. Entonces, gracias a Dios por estas reuniones de mujeres, porque bueno, hablamos las cosas de mujeres, las que vivimos, las cosas que de repente nos enfrentamos, y es una manera en que estamos constantemente buscando la sabiduría de Dios. Y finalmente, pues el punto 3 es muy importante, dice, ¿por qué? Porque así como el hombre que edificó sobre la arena, pues sí tuvo esa oportunidad de escuchar, sí tuvo esa oportunidad a lo mejor de, de saber, de conocer la palabra, incluso decir, ok, estoy de acuerdo. Pero si no lo llevamos a cabo,
si no lo ponemos por obra, pues realmente no tiene ningún sentido. De hecho, hablando, pues las que somos mamás, quienes damos una instrucción a nuestros hijos de cómo hacer las cosas y todo, pero de repente nos ven haciendo todo lo contrario, es peor. O sea, es peor el no tener congruencia entre lo que decimos y hacemos. Pues estamos dando estamos dando muy mal testimonio. Entonces, más nos vale que lo que decimos, la instrucción que damos o la dirección que nosotros como papás o mamás podemos dar a nuestros hijos, pues avale con nuestro comportamiento, con la manera en la que nos conducimos, ¿no? Entonces, poner por obra la palabra de Dios en cada área de mi vida, respetar los principios de Dios cuando tengamos, por ejemplo, alguna duda de cómo podemos, por ejemplo, leer la palabra y la entendemos, pero a veces no sabemos cómo aplicarla. Por ejemplo, en el área laboral, nosotros que mi esposo y yo que hemos dedicado a esto de la librería por muchos años, estuvimos abiertos al público y a veces teníamos esa duda de qué hacemos, es mi gatita, ¿qué hacemos? Nos cambiamos a un lugar más, más amplio o nos cambiamos a un local más pequeño y a veces no sabíamos, sí orábamos y todo, y lo que hacíamos era buscar la dirección preguntando a otras personas que estaban en el giro, que tenían la experiencia y el preguntarles qué nos conviene, ayúdanos a saber qué es lo mejor. Y a veces como que no nos animamos mucho a buscar esa ayuda y creo que es muy recomendable poder tener gente madura, identificar gente cerca de nosotros que nos pueda apoyar o ayudar. No se diga, pues, las que somos mamás con nuestros hijos. Por ejemplo, con mi hijo cuando era pequeño era muy travieso, era muy inquieto. Y pues mamás primerizas o papás primerizos, era muy complicado de saber si estoy haciendo lo correcto o no, o si entiendo lo que me dice la Biblia, pero cómo lo manejo a la hora que hace el berrinche o a la hora que no quiere comer, es bueno si le doy de comer o cuando deba de comer o no, o sea, miles de dudas. Entonces el, el, el poder identificar esas personas, bueno, que mamás que ya pasaron por eso, ahora que tengo mis hijos adolescentes, bueno, surgen otras inquietudes, otras dudas, ¿cómo le hago para esto? ¿Cómo le hago para otro? Gracias a Dios, por ejemplo, que teníamos el recurso de la librería, bueno, en ese entonces, hace años cuando teníamos la librería abierta al público, que pues nos llegaban los libros y yo cuando tenía así una duda con mis hijos o algo y corría y, ay, mira, llegó este libro y me lo devoraba o los diplomados que hemos tomado para referente a la familia, pues también, o sea, era así como que una necesidad que como mujeres tenemos de querer saber cuando estamos haciendo lo correcto o cuando no. Eh, eh, y es muy importante tener esta convicción de que lo que va a forjar ese cimiento firme, ese cimiento fuerte, son mis decisiones. El qué decisión voy a tomar. Es muy importante que seamos conscientes antes de tomar cualquier decisión, es qué consecuencia puede tener esta decisión que voy a tomar. ¿Va a ser para bien? ¿Va a ser para mal? ¿Qué me dice Dios? Yo recomiendo mucho, por ejemplo, leer el libro de Proverbios. Podemos leer un capítulo al día y eso te va dando mucha visión. Quienes hayan leído el libro de Proverbios, te puedes dar cuenta que te habla de cualquier tema, ya sea de tu vida familiar, en tu vida laboral, en tu vida como mamá, como esposa, eh, como mujer, como hija de Dios, como hija, como lo que tú quieras. Es un libro que te puede traer mucha sabiduría y sobre todo cuando tomamos una decisión conforme a lo que Dios nos dice, conforme a sus principios, eso nos va a traer mucha paz. A lo mejor no vamos a entender en todas las ocasiones por qué es que tenemos que hacer determinada cosa, pero
sí nos va a traer mucha paz si ponemos el proyecto de vida, nuestro proyecto de nuestra familia en sus manos, porque sabemos que lo que él va a hacer, pues va a superar en mucho nuestras expectativas. Ahora, a veces no estamos como tan dispuestas a esos cambios, porque el cambiar una actitud o el cambiar un hábito, pues requiere de nuestra voluntad, requiere de nuestra disposición a ese cambio, así como nosotros tuvimos que hacer ese cambio en nuestra casa de abrir el piso cuando estaba nuevo y cambiar las tuberías, y bueno, pues ni modo, pero queremos lo que sea seguro, queremos lo que sea bueno, pues así en nuestra vida. Muchas veces, fíjense, como mamás queremos hijos obedientes, pero no queremos disciplinarlos o no queremos marcar límites en su vida. Entonces, ¿por qué? Porque eso nos implica el estrés de estarles corrigiendo, de estarles hablando, y a veces no queremos, o sea, es, bueno, ya es lo que quieras, ¿no? O sea, nos llegó a pasar muchas veces en la librería que mamás, yo creo que andaban todas estresadas con sus hijos en su casa, llegaban a la librería así como que aquí haz lo que quieras, y el niño haciendo destrozos, y uno así de que, ay, y la mamá así como que bien relajada, leyendo, escogiendo, ¿no? Nos pasa mucho, nos pasaba mucho eso, y lo hemos visto. También nos pasó hace unos años en un vuelo. Recuerdo una familia que iba con, creo que eran dos hijos, pero chiquitos, pero una en especial, una de sus hijas se la pasó llorando todo el vuelo. Ellos estaban atrás, en la fila de atrás de nosotros, entonces la niña, pues prácticamente que quería la mantita, y ahí va la mamá y le buscaba, haciendo todo el alboroto de sacar la maleta para sacarle la mantita, el juguetito, lo que sea. Bueno, pues ya. Pero digo, como que eso que pasaba, pero ya para aterrizar, pues dan la instrucción pues de que te sientes, de que te pongas el cinturón, y pues la niña berreaba porque no se quería poner ni sentar ni poner el cinturón. Total de que ya las azafatas pues dan la indicación y todo, pero pues finalmente pues ya íbamos a aterrizar, las azafatas se van a su posición, a sentarse, a poner ellas el cinturón, todo pues lo que se indica para aterrizar, y la niña llorando que no quería. De repente mis hijos y yo volteamos a nuestros pies, y al lado de nuestros pies vemos los pies de la niña. O sea, que aterrizamos y la niña estaba a mitad de su cuerpo abajo de nuestros asientos. Entonces era increíble decir cómo, o sea, si yo le preguntaba a esa mamá, ¿tú amas a tu hijo? Ella me hubiera dicho, pues sí, sí, lo amo. Pero realmente lo que estaba haciendo era construir sobre la arena. Finalmente eso es una bomba de tiempo. Si eso hace una niña de 3, 4 años, imagínate cuando crezca, cuando sea adolescente, cuando eh, tenga que tomar sus propias decisiones, no va a tener la firmeza ni la voluntad de contenerse ante pues muchísimas cosas que en la actualidad pues están como invadiendo a nuestras familias, a nuestros hijos, ¿no? Entonces, hablando, por ejemplo, de prevención a adicciones, pues es un punto muy importante que nuestros hijos puedan crecer con disciplina, con instrucción, para que ellos puedan en algún momento determinado que se presenten ante este ofrecimiento pues alguien que les ofrezca drogas o una cuestión así, ellos puedan mantenerse y decir que no. Entonces, pues eso es por el lado de siendo mamás. Por ejemplo, queremos empresas prósperas, pero no pagamos nuestras deudas. Esa es otra. Eh, que cuando podemos hacerlo, o sea, sabemos que ahorita estamos en una situación adversa, difícil, y muchas veces no es que no quieras, no puedes, pero bueno, sientes la responsabilidad de que tienes una deuda que tienes que pagar, y bueno, puedes negociar, puedes tratar de que pues a lo mejor que sea plazos, o que te vean con el compromiso de que realmente tienes ese interés de pagar. Digo, si estamos ahorita en una situación que no lo permita, pero ahí estamos fundamentando sobre la roca si queremos una empresa próspera.
Por ejemplo, como esposas, queremos matrimonios fuertes, pero no somos transparentes el uno con el otro. O sea, yo estoy escondiendo, por ejemplo, mi celular porque no quiero que vea, o ya sé que gasté de más, y entonces pues le digo, ay, pues gasté menos, cuando realmente sé que gasté más. Entonces no hablamos con la verdad o no somos totalmente transparentes. Ahí estoy edificando sobre la arena y se puede venir un conflicto más fuerte si seguimos con esos hábitos o esas actitudes. Entonces, cuando fundamento mi matrimonio sobre la roca, bueno, cuando soy veraz, cuando hablo con la verdad, cuando hablo con transparencia, cuando me muestro transparente con lo que hago y pues finalmente yo creo que en cada uno de estos puntos, pues como mamás, como esposas, como empresarias, como mujeres que trabajamos, pues en todas la hemos regado, o sea, en cada área nos hemos equivocado, a veces es por ignorancia, porque no sabes o no conoces de bien. Recuerdo cuando nuestro hijo nació, pues nuestro primer hijo, Eddie, ¿cuántos errores no cometieron ustedes como mamás primerizas? Yo recuerdo que uno fue que pues me da la instrucción el doctor, ok, sí, pues yo le daba pecho a mi bebé, pero pues si no llena con eso, bueno, pues cómprale la fórmula. Entonces por cada onza de agua es una medida de leche, ¿no? Entonces, ok, perfecto, muy, muy fácil. Pero resulta que mi hermana, que vivía en Estados Unidos, me trae la fórmula de Estados Unidos y me trae varios botes. Entonces, pues antes de comprar botes aquí en México, pues yo uso la que mi hermana me trajo. Entonces, muy fácil, una onza de agua por una medida de leche. Vamos a la semana a consulta con el doctor para chequeo normal y dice, oye, tu bebé subió mucho de peso. Y yo, va, pues, mira, pues, qué padre, ¿no? O sea, y ya, pues se me acabó, eso sí, la fórmula que me trajo mi hermana muy, muy rápido. Cuando compro la fórmula aquí en México me doy cuenta que la medida de Estados Unidos era el doble. Entonces, por cada onza de agua yo le estaba poniendo 2 de leche. Y no me di cuenta hasta después, hasta que ya compramos la fórmula aquí y todo. Entonces, bueno, hay cosas que tú ignoras, ¿no? Que eres nuevo, que no sabes, y que la riegas. O hay muchas otras que tú sabes que no debe de ser así, pero aún así decides hacerlo. Y yo creo que ahí es donde nos tenemos que detener para saber qué consecuencias puedo traer si yo estoy constantemente teniendo este hábito que yo sé que no debo de tener. Y lo más importante es, pues, ok, ya me equivoqué, ya sé que lo estoy haciendo mal, bueno, poder poner un freno y tener otra visión, saber que, pues, que finalmente hago lo correcto, eso va a traer paz a mi vida, va a traer paz a mi familia, va a traer paz a mis finanzas, va a traer paz a mi corazón, finalmente, saber que estoy rectificando, digo, si nos equivocamos, pedir perdón a Dios o si cometimos alguna falta en nuestra familia o de repente ya les hablamos feo. Por ejemplo, es algo con lo que yo de repente batallo, la manera en que de repente he hablado a mis hijos para corregirlos. A lo mejor mi intención es muy buena, pero pues ya de repente pues ya no corregí nada más la actitud o la acción que tuvieron, sino a veces ya nos vamos con la persona y podemos lastimar o podemos decir algo que realmente los puede ofender. Y entonces, bueno, pues perdón, o sea, perdón Dios, perdón, te hablé de una manera que no te debí de hablado y corregimos, ¿no? O sea, corregimos la forma, corregimos la manera para poder edificar sobre la base firme, sobre la base sólida que son los principios de Dios. Y finalmente quiero terminar con un versículo que a mí me encanta, me trae muchísima paz porque dice Efesios 3:20, dice, y al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginar o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Si yo les
invito, por ejemplo, que se imaginen la casa de sus sueños, ¿no? Hablando así de la construcción y todo, y es algo, como les comento, que a mí me encanta imaginar y pensar. ¿Cómo sería la casa de sus sueños? Cada quien tiene como una inquietud o una gusto especial. Por ejemplo, conozco familias que a lo mejor la casa de sus sueños sería una casa no tan grande, pero con un jardín muy bonito. O sea, ¿por qué? Porque les gusta mucho estar en al aire libre, a lo mejor hacer una carne asada con su familia. O sea, el espacio afuera es más importante que el espacio adentro. Entonces, a lo mejor la casa de tus sueños, si te gusta cocinar mucho, puede ser pues una cocina muy grande, con 2 hornos, o no sé. O a lo mejor si te gusta o disfrutas mucho de un tiempo relajante, si de repente tienes un trabajo muy intenso y si te gusta llegar a tu casa, bueno, ya sé que ahorita es una cuestión especial, ¿no? Que la mayoría pues ha tenido que estar más tiempo en su casa y trabajando o estudiando en casa, pero bueno, digamos en la normalidad pasada, que tú llegas a tu casa y te gusta que tu cuarto o tu rinconcito ahí donde puedas leer, donde puedas tomar tu café y quieres que ese espacio sea especial. Tú puedes cada una tener un proyecto de cómo sería la casa de tus sueños, ¿no? Y en nuestra vida igual, pues tenemos sueños, tenemos anhelos, tenemos ilusiones, pero si ponemos en manos de Dios esos proyectos, esos sueños, y por más maravillosos que puedan estar en nuestra mente, esa idea, ese proyecto, Dios nos va a sorprender muchísimo más allá, dice aquí, muchísimo más que todo lo que podamos imaginar o pedir. Entonces, siempre nos vamos a quedar cortas de todo lo que Dios nos puede mostrar que puede hacer por amor, con su poder, por amor a nosotros. Entonces, pensemos esto, o sea, cada sacrificio, cada cuestión ahí que nos moleste de cambiar actitud, de cambiar nuestra forma de ser, donde sabemos que ya Dios nos ha estado hablando, pues que eso no debe estar allí, que eso tienes que cambiar, eso. Realmente hacerlo entendiendo que lo que va a venir es muchísimo mejor, nos va a sorprender, nos va a deleitar el poder ver lo que Dios va a hacer. Y es como les decía al principio, ¿no? Como esos programas, no sé si los han visto, donde una casa muy, muy, muy en ruinas la transforman en algo súper padre y pues los que trabajan en la casa luego ya están poniendo los últimos detalles y entra la familia y ve todo en su lugar y todo, y wow, o sea, no, puedes ver el antes y el después y todo ese cambio y es muy sorprendente. Entonces, me encanta ver así como mi parte favorita, pues obvio es el final, donde ves ya la cocina súper padre y todo. Entonces, así es, o sea, así Dios nos va a sorprender. O sea, podemos ver una actitud incorrecta en nuestra vida, ponemos nuestra vida delante de Dios, dejamos que Dios sobre, tratamos de confiar en Él, de confiar en su palabra y wow, lo que vamos a ver, los cambios que podamos ver en nuestra familia por nuestro propio cambio de vida, el cambio que podemos ver en nuestros hijos, en nuestro entorno laboral, si tenemos gente que trabaja para nosotros con ellos mismos, vamos a empezar a ver cambios diferentes porque sabemos que la presencia de Dios está y porque nos va a dar esa luz y porque nos va a dar el poder y la fuerza para poder hacer ese cambio y nos va a sorprender. Entonces yo las invito a que, pues si Dios ha estado hablando a tu vida en una cierta área donde tú sabes que debe de haber ese cambio, pues que no lo hagamos con pesar, lo hagamos con ese optimismo de saber que estamos en manos de Dios, que Él va a tomar el control de todo y que nos va a sorprender. Entonces, chicas, bueno, pues agradezco mucho esta oportunidad, espero que haya sido de bendición para ustedes, que les haya hablado su corazón como lo ha hecho el mío. Agradezco mucho la invitación y si hay cualquier comentario, pregunta, pues estamos aquí para escuchar. Gracias, Jessie. Muy excelente tema, ¿qué te puedo decir? El recordarnos que en Dios es nuestro cimiento, debe estar nuestro cimiento en la palabra de Dios.
y que si nosotros obedecemos las instrucciones de ese manual de vida, pues estamos construyendo realmente el mejor lugar seguro para vivir nosotros y nuestras familias. Y pues bueno, vamos a pasar si hay preguntas o comentarios. Ere, adelante. La verdad es que creo que dejaste a todos tan impactados, Jessica, con lo que hablaste, con la sencillez con que hablaste, que no hay tantas preguntas, pero te voy a leer los comentarios que tenemos hasta el momento. Dice Patti Hernández, bendecido día. Muy importante el tema que nos comparte. Se dice que cada persona es el arquitecto de su propia vida. ¿Qué mejor decisión que poner como fundamento a nuestro Señor Jesucristo? Así, cuando vengan pruebas y dificultades, estemos firmes en Dios. Gracias por este mensaje. Dios le bendiga mucho. Muy hermoso grupo. Gracias. Después nos dice Gladys, muchas gracias. Connie nos dice muchas gracias. Vivian Estrada nos dice amén. Jehová es nuestra luz y gracias por ser tú esa luz también. Saludos desde Honduras. Ay, Juan y Guzmán nos dice, excelente tema, Jessy, muchas gracias. Gracias. Alicia nos dice, excelente tema, Jessy, un gusto escucharte. O sea, saludos. De verdad, perdón. De verdad creo que lo hablaste tan sencillamente y podemos entender cuán importante es que nosotros basemos nuestra vida, pongamos nuestra vida en la roca que es Jesús. A mí me gusta mucho un proverbio que dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Entonces, y tú lo decías, si vas a crear tu casa en la roca o la vas a crear en la arena, eso también depende de cómo tú lo hagas, ¿no? De quién tú pones en el centro de la ecuación. Si quieres construir una empresa, yo te digo, la Biblia nos dice que nosotros no debemos de tener socios. Yo tengo un socio, pero para crear esa sociedad, yo le pedí primero dirección a Dios. Yo le dije, Dios, ¿estás tú en este negocio? Porque si tú no lo estás, yo no me voy. Yo estaba bien tranquila en Brasil. Bueno, aquí estoy en Brasil ahorita. Estaba bien tranquila en Brasil. Me voy a ir a México, pero si tú no vas conmigo, yo no voy. Y me recuerdo muy bien que fue en el año que hubo una super crisis económica y yo le dije al que iba a ser mi socio, ¿estás seguro que vamos a ir a abrir esto? Vamos a orarle a Dios y pedirle. Y Dios nos dijo, ve, abre la empresa. Y para honra y gloria de Dios, ese año que había sido una locura para todo el mundo económicamente hablando, porque la mayoría de nuestros clientes son de Estados Unidos, entonces tú dices, qué miedo, ¿no? Tu corazón dice, pero si Dios está contigo, la verdad es que tú ves los cambios. Y ese año, yo abrí la empresa en abril, o sea, de abril a diciembre, nosotros facturamos 38% más de que el año pasado. Entonces, cuando tú pones realmente a Dios, Él sea tu guianza, las cosas cambian muchísimo. Y lo hiciste de una manera que me tocó el corazón de ver cómo lo hablaste y cómo dijiste. ¿Ves? Yo hablo, pero ya llegaron más comentarios. Okay. Dice José Castillo, que me imagino es la esposa de él, dice, muchas gracias, Jessy. Dios sigue trabajando en nuestras vidas hasta transformarla a su imagen. Dios las bendiga. Rafael Alfaro, que también es su esposa, Nelly, dice, muchas gracias por el mensaje. Oramos para ponerlo en práctica y recordar que en todo hay consecuencias. Confía en Dios y Él lo hará. Salmo 37:5. Gracias a todo el equipo. Sí, de parte de Nelly. Yo sé que Eofe va a hablar, pero desde mi parte, muchas gracias, Jessy. Fue de gran bendición. Sí, gracias. Jessy, pues una vez más, muchas gracias por el excelente tema y más que excelente, pues es una palabra viva, es una palabra que tenemos que aplicar cada una de nosotros en nuestras vidas. Si queremos estar confiadas en un cimiento fuerte, entonces si tenemos el cimiento en Dios,
No hay virus que nos pueda derribar nuestra morada, no hay gobierno que pueda derribar nuestra morada, no hay ninguna situación. Si nuestro nivel de fe está en construir ese refugio seguro y nuestro nivel de fe está sobre toda circunstancia, entonces podemos habitar confiadas, podemos habitar seguras. Y ahora sí, como decimos en México, no pasa nada, no pasa nada. Jessie, muchas gracias una vez más. Un placer el haberte tenido entre nosotras. Esperamos, no es la primera ni la última. Esperamos que una vez más estés por aquí próximamente. Muchas gracias, Jessie. ¿Quieres agregar algo? Pues nada más agradecerles, un abrazo. Es un poco difícil la primera vez que comparto en esta nueva modalidad, en este nuevo formato, pero extraño mucho el contacto con las personas. Pero bueno, también es padre que gente de otros lugares, de otros países, en este momento podamos estar juntos gracias a este medio, ¿no? Entonces, pues igualmente muy agradecida con todo el equipo y pues por la invitación también. Gracias, Jessie. Y así es, tenemos chicas aquí ya muy conocidas por nosotros, sus caritas, las que ponen por ahí sus cámaras. Otras esperamos verlas pronto. Aquí tenemos algunas y son de Colombia, son de Honduras, de El Salvador, de México, obviamente. Estamos muy concurridas, muy internacionales. Y así creo también hay personas de Estados Unidos. Iba a decir Latinoamérica, pero sé que también hay de otras partes del mundo. Entonces, pues chicas, hemos llegado al final de nuestra sesión del día de hoy. Agradecemos a toda su participación, muy valiosa para nosotros. Y recuerden, las esperamos la próxima semana a la misma hora, en el mismo link. Como dice Ere, las mismas anfitrionas, Ere Ofe, y que estén muy bien todas ustedes. Una bendecida semana para todas y aquí las esperamos. Muchas gracias. Gracias.